Buenos días, buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Esperemos a que se conecten un poco más de sus compañeros, que están pocos todavía. Los que van ingresando, no se olviden de poner sus dos apellidos y sus dos nombres para registrar su asistencia. Recuerden que hoy día vamos a tomar asistencia por cada hora. No sé si completemos si lleguemos hasta las 8 de la noche, porque como les decía ayer, yo me siento un poco indispuesto, pero si podemos, pues, si podemos, lo hacemos. No se olviden que son los dos apellidos y los dos nombres. No los pongan al revés porque se me duplica a veces. Yo tengo aquí 18, tengo registrados. Ah, ya, listo, joven. Entonces,
eh, ayer nos quedamos en ver la estructura del sistema de archivos de Linux. Am, Vamos a ir un poco rápido en función de darle tiempo al tiempo. Entonces, vamos viendo cómo nace esto del sistema de archivos, ¿no? Bien, originalmente dice que cuando se creó Linux, ¿verdad? No existía un estándar para lo que es el sistema de archivos. Entonces, nosotros en informática siempre tratamos de manejar estándares porque así los sistemas, ¿verdad? Son compatibles, ¿no? Entonces, hubo la necesidad de crear un sistema de archivos compatible. Entonces, se desarrolló un proyecto que desarrollaría, ¿verdad? El sistema de archivos. Entonces se creó el FHS, que es el File System Hierarchy Standard, ¿verdad? O lo que es lo mismo estándar de jerarquía de sistemas de archivos. Eso fue en el año 93, ¿no? Entonces ahí nació el FHS, que es el sistema de archivos de Hierarchy. No sé si lo pronuncio bien, pero ahí hemos hecho el intento. Ya, entonces, este sistema de archivos se creó como un estándar, ¿no? Entonces, aquí dice que el sistema de archivos es un estándar que detalla los nombres y ubicaciones, ¿verdad? Y los contenidos y los permisos de los archivos y directorios con un conjunto de reglas que especifican una distribución común entre los sistemas de archivos de Linux. Si ustedes se ponen a pensar en Windows, ¿verdad? Nosotros en Windows tiene su estándar que maneja mis documentos, mi escritorio, mis videos, mi música, ¿verdad? Maneja la carpeta user, maneja la carpeta Windows, maneja la carpeta System, maneja la carpeta archivos de programa. Entonces, ese estándar que maneja Windows y que para nosotros se nos hace familiar porque es el sistema operativo que más manejamos, aquí se hizo algo similar con Linux, porque en un principio no estaba estandarizado y la gente guardaba las cosas donde mejor le apetecía. Ya, entonces, este sistema de archivos ya que se creó, el FHS, ¿verdad? Ya en el año 95 fue también un estándar para Unix. De tal manera que cuando ustedes ven una estructura de directorio de Unix, ¿verdad? O de Linux, son muy similares entre sí. Entonces, eso nos ayuda a, por lo menos a los usuarios de Unix y de Linux, nos ayuda a tener una especie de estándar de que cuando estamos en ese sistema operativo, no nos perdemos. Y lo que se busca con esto es que exista la compatibilidad, es decir, que si yo necesito algo, pues lo puedo encontrar en Unix, en Linux o en cualquiera de las distribuciones de Linux, ¿no? De todas maneras, yo les mandé ayer a investigar las distribuciones de Linux y que ustedes podrían participar. Si alguno de ustedes está listo para participar, me interrumpe y procedemos. Si no, igual lo podemos hacer en las siguientes clases, ¿no? Entonces no habría problema con eso de ahí. Ya, el sistema de archivos, el FHS, ¿verdad? No es tan fijo, o sea, la mayoría del estándar se reproduce en las diferentes distribuciones. Sin embargo, puede ser que dependiendo de una distribución a otra, existe alguna pequeña diferencia, algún directorio que existe u otro directorio que no existe, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Cuáles son los objetivos del FHS, verdad? Es presentar un sistema de archivos coherente y estandarizado, o sea que la gente no se confunda, ¿verdad? Y como les digo, imagínense ustedes los carros, ¿no? ¿Verdad? Los carros tienen timón y tienen palanca de 5 velocidades, embrague, freno y acelerador. Entonces, imagínense que todos los carros tienen el mismo sistema. Por lo tanto, si usted sabe manejar un carro, sabe manejar otro carro similar. Pero imaginémonos que usted tiene un carro, sacan un carro nuevo donde la palanca de cambios está en el techo, ¿sí? Y donde el timón está, qué sé yo, del lado de la puerta. Entonces, cuando usted llega a ese vehículo nuevo y especial, usted no lo va a saber manejar porque no está acostumbrado. Entonces, es lo mismo acá con el sistema de archivos. El sistema de archivos está hecho para que si usted maneja un sistema operativo Linux y en otro sistema operativo Linux, no se sienta tan extrañado y que pueda desenvolverse de manera correcta.
Yo creo que sí les mencioné que yo vivo cerca del aeropuerto, entonces si ustedes escuchan pasar un avión, simplemente guardamos silencio, esperamos que pase el avión y continuamos la clase, ¿no? Bien, otra de las razones por la cual se implementa un sistema de archivos es para que el software prediga la localización de archivos y directorios instalados. Entonces, como previamente se sabe dónde se van a almacenar las cosas, cuando se buscan las cosas, se puede directamente llegar ahí. Ya dice facilidad para que los usuarios predigan la localización de archivos y directorios instalados, lo mismo. Entonces, ustedes, tanto el administrador como el usuario, sabe dónde se encuentran las cosas y por lo tanto es más fácil localizarlas, ¿no? Es algo así como que yo tengo mi cocina y yo sé dónde están guardados los implementos, los platos, las cucharas, las tazas. Y si yo me voy a una cocina ajena, ¿verdad? Probablemente me pierda. Si no sepa y tenga que estar preguntando, ¿y dónde se guarda tal cosa? Entonces, aquí es lo mismo, ¿verdad? Este sistema de archivos nos ayuda a que el usuario también se acostumbre a saber dónde están todos los archivos. También sirve para especificar los archivos y directorios mínimos requeridos. Eh, el FHS dice que fue enfocado para que los que desarrollen software independiente y los creadores de sistemas operativos puedan fácilmente adaptarse a este sistema de archivos sin tener complicaciones, ¿no? Entonces, si yo creo un software para Linux, de esta manera yo sé dónde voy a guardar las cosas y yo ya puedo crear software estándar. No, como creador de software no voy a tener problemas. Y los usuarios comunes van a entender el significado de cada uno de los elementos del sistema de archivos, ¿no? Dice que alguna diferencia entre varios sistemas de archivo es que aquí manejamos sistemas de archivos compatibles. Los archivos compatibles son los archivos que pueden compartirse entre diferentes hosts, es decir, que son los mismos archivos que le sirven a mi versión del sistema operativo, le sirven a otra versión del sistema operativo, y tenemos los archivos no compatibles, esos son archivos, ¿verdad?, que son únicamente para el host determinado, es decir, archivos que solo sirven para esa instalación. No, aquí tenemos unos ejemplos de archivos compatibles, ¿verdad? Por ejemplo, los archivos que están en el directorio var www/html son archivos que sirven para cargar la página web, que generalmente los servidores Linux utilizan un servicio Apache, ¿verdad? Que es el que permite la publicación de páginas web. Entonces, este directorio y estos archivos van a funcionar igual en este servidor como en otro servidor, ¿sí? Y ambos van a buscar el archivo index.html para cargar la página de inicio de su página web. Entonces, esto de aquí sería compatible porque si yo lo copio en la misma ruta en otro equipo, funcionaría correctamente. Y un archivo no compatible, por ejemplo, son los que se encuentran en slash boot, slash group, ¿verdad? Estos son directorios donde se encuentran los archivos, ¿verdad? O ficheros de arranque del group. Estos son archivos que sirven para funcionar en la máquina local. Y como las arquitecturas, memorias y configuraciones de cada máquina es diferente una de otra, entonces lo más probable es que ese archivo, si yo lo copio a otro servidor, no va a funcionar bien, ¿no? Entonces no va a ser compatible. Entonces tenemos archivos compartibles que yo puedo compartir entre los hosts, entiéndase por host equipos, ¿verdad? O servidores, y archivos no compartibles que son los que sirven únicamente para ese sistema operativo. Profe, Escucho. digamos que si yo tengo aplicaciones a Linux, ¿sí se puede? Se silenció su micrófono cuando estaba diciendo la última línea. Digamos que si yo tengo aplicaciones instaladas en mi Windows y si le quiero pasar de Windows a Linux, ¿sí se puede? Se puede, pero no es tan fácil como parecería. Primero que nada porque Windows utiliza su propio sistema de archivos, ¿verdad? Windows comenzó con DOS, que utilizaba una FAT, luego creció a FAT 32. Los primeros Windows que salieron trabajaron sobre FAT 32 y a partir de que nació Windows NT, Microsoft adoptó el sistema de archivos NTFS y creo que no han sacado uno nuevo, o hay algunos nuevos que han sacado, pero son
específicos, no son estándar de Microsoft, ¿no? Entonces, si usted copia un archivo de Windows y lo lleva a Linux, Linux tiene su propio sistema de archivos, entonces no va a reconocer esos archivos, ¿no? Entonces no los va a poder utilizar. Sin embargo, existen unos programas, por ejemplo, el que sonaba en mi época era uno que se llamaba Samba, y Samba era un intermediario, un traductor, que usted le pasaba el archivo de Windows, ¿verdad? Y Samba lo convertía en un formato legible en Linux, ¿sí? Entonces, no directamente no funciona, pero si usted puede utilizar un utilitario, sí puede funcionar. Ahora, eso en cuestión de archivos como, qué sé yo, imágenes, archivos de textos, archivos de Word. Sí, porque ayer estuve investigando lo que usted nos estaba explicando y averigué sobre un programa que se llama Wine, que ese ahí ayuda a pasar las aplicaciones desde Windows a Linux, pero no todas las aplicaciones, o sea, las aplicaciones que son menos pesadas. Ya, sí he escuchado de Vine, pero recuerden ustedes que los programas ejecutables, y ese era mi punto, los programas ejecutables son compilados, ¿verdad? Y son compilados porque trabajan en ciertas plataformas, ¿sí? Y es poco probable, no imposible, pero es poco probable que un programa que es ejecutable, que trabaja en Windows, ¿verdad? También trabaje en Linux. Es poco probable, porque están diseñados para arquitecturas diferentes, ¿no? Entonces, eh, si el programa es sencillo, probablemente sí pueda funcionar. Y usted sí puede copiar el archivo ejecutable, sí lo puede copiar a Linux, pero donde Linux vendría a ser un repositorio, ¿verdad? Como un backup, donde el archivo no se cambia el formato, pero está ahí guardado. Pero de que ejecute en Linux, yo lo dudo mucho. Gracias. Sí, no sé, si usted recuerda algo más de lo que es el utilitario el bind, si puede aportar algo más para considerarlo como actuación en clase. ¿Qué más leyó? Es que solo me enfoqué en ese pedazo. Estuve averiguando, viendo videos de cómo poder pasar las aplicaciones de Windows a Linux. Y eso me salió la aplicación Wine. Ya, Está intentando hacer eso. si hubiera sido bueno un poquito más y le considerábamos actuación en clase, pero está muy bien su aporte. Bueno, entonces continuando con los archivos que encontramos aquí, también tenemos en Linux, ¿verdad? Los archivos se clasifican también en estáticos, es decir, archivos que se mantienen, que su contenido no se altera y que únicamente el administrador del sistema, que en este caso ya nos estamos familiarizando que es el root, es el único que los puede cambiar, ¿no? O es, de preferencia es el que tiene los permisos para cambiar estos archivos estáticos. Y estos archivos estáticos no se cambian todos los días, se cambian, qué sé yo, cuando se instala una vez al mes, así. Entonces no son archivos que se están cambiando, son archivos que una vez que usted los configuró, allí quedan, ¿no? Y también tenemos los archivos variables, estos archivos cambian, ¿verdad? Se modifican y sin la intervención del administrador del sistema, y entre esta categoría podemos tener los archivos de log, que van registrando los eventos que ocurren en el sistema. Entonces estos archivos van creciendo y se van cambiando sin la necesidad de que un administrador esté allí, ¿no? Y estos archivos obviamente crecen a diario. Entonces, estos son archivos variables y los anteriores eran estáticos, ¿no? Como archivos estáticos tenemos, por ejemplo, el archivo que está en el directorio etc, que se llama password, o el archivo que está en el mismo directorio que se llama shadow. Estos archivos de aquí van a mantener las claves y permisos de los usuarios, entonces usted no le cambia la clave al usuario cada rato, le cambia una vez al mes, o las políticas dicen que una clave debería cambiarse cada 3 meses. Entonces no es que todos los días va a estar modificando este archivo, ¿sí? Pero tenemos, por ejemplo, en el directorio barlog message, tenemos archivo message, ¿verdad? Entonces, este archivo de aquí va guardando mensajes del sistema y este va creciendo incluso a los minutos se van generando registros, ¿no? Entonces, este es un archivo variable. Entonces, tenemos estáticos y variables.
Un concepto importante aquí en Linux es que para Linux todo es un archivo. O sea, todo lo que a ustedes se le ocurre es un archivo. Este es un concepto un poco, bueno, por lo menos cuando yo me lo topé, yo decía, pero ¿por qué hicieron todo un archivo? Pero es un shock para uno, pero ya después uno se acostumbra, ¿no? Entonces, para Linux, ¿verdad? El software, ¿verdad? Como el hardware, incluso lo que es el ratón, lo que es la impresora, lo que es el reproductor de DVD, lo que es el monitor, un directorio, un subdirectorio, y hasta un fichero de texto, todo eso es un archivo, ¿no? Y aquí existe un concepto que es el de montar y desmontar. Por ejemplo, si yo tengo un CD-ROOM, ¿verdad? Para yo poder acceder al contenido del CD-ROOM, yo tengo que crear una especie de enlace entre el archivo que corresponde al CD-ROOM o el directorio donde yo quiero visualizar la información del CD-ROOM y el contenido. Entonces, se crea un enlace, ¿verdad?, entre el contenido y el directorio y de esa manera yo puedo visualizar el contenido del CD-ROOM. Entonces, esa acción se llamaría montar. Y cuando no quiero tener disponible, ¿verdad?, utilizo desmontar. En Windows esto es automático, entonces ustedes simplemente meten el CD en la bandeja y ya pueden ver el contenido y sacar el CD de la bandeja y se desconecta. En cambio aquí hay un paso intermedio que es el de montar y desmontar, ¿no? Entonces eso no es tan rápido, ¿no? Y aquí vamos a ver lo que es la organización del sistema de archivos. Vamos a ver cómo está organizado. No sé si hasta ahí alguno de ustedes tenga alguna inquietud. Lo que es el sistema operativo, eso sí está claro, ¿verdad? Sí. Ya, miren, todo comienza así. No soy tan hábil haciendo aquí dibujos. Ya, aquí según yo, esta es una computadora, ¿verdad? Esta es una PC. Y para que esta PC trabaje, ¿sí? Eh, tiene que tener un sistema operativo que maneje el hardware, ¿no? El hardware es el monitor, el CPU, el teclado, que aquí no lo hemos dibujado, pero ya, entonces necesita esto de aquí. Entonces, para que esto de aquí trabaje, le estoy dando la explicación de ayer de lo que es el sistema operativo. Existe dentro de la computadora, ¿verdad? Existe lo que es el motherboard o la tarjeta madre, que es la tarjeta principal, la más grande que aparece en la máquina, ¿verdad? Y obviamente alguien tiene que gobernar esta computadora para poderla utilizar, ¿no? Entonces resulta que aquí, en el motherboard, hay un chip, eso es de silicio, ¿verdad? Y este aquí tiene el nombre de BIOS, ¿sí? Entonces, este chip que se llama el BIOS, ¿verdad? Él, cuando se enciende la computadora, tiene un programa en una memoria PROM, es decir, que está grabado allí, y ese programa lo que hace es que le dice, ándate al disco duro. Entonces vamos a esquematizar acá el disco duro. Aquí está el hard disk, ¿verdad? El disco duro. Ya, entonces el chip dice, tiene una rutina que dice, ándate al disco duro. Entonces ahí va el disco duro. Y en una posición en particular, del disco duro, ¿verdad? Resulta que hay un grupo de programas, ¿verdad? Que es el sistema operativo, ¿no? Le voy a poner SO, ¿ya? Entonces, el BIOS, ¿verdad? Va acá al disco duro y aquí ellos ya saben dónde tienen que buscar y busca el sistema operativo y este sistema operativo pues es cargado
aquí en lo que se conoce como la memoria RAM, ¿verdad? Entonces ese sistema operativo se carga allí en la memoria RAM. Y una vez que está en la memoria RAM, entonces ya el BIOS ya termina su trabajo y todo el trabajo queda aquí del sistema operativo, ¿no? Entonces, si yo por acá esquematizo lo que es la memoria, está la memoria RAM, entonces una parte de esa memoria va a corresponder al sistema operativo. ¿Ya? Entonces, esto es lo que ayer vimos rápido lo que es el sistema operativo. Entonces, el sistema operativo se tiene que cargar en la memoria, es el primer programa que se carga, y a partir de ahí yo puedo cargar las operaciones y todo, y el sistema operativo permite la comunicación entre el humano, ¿verdad? Y el hardware de la máquina, ¿no? Entonces, yo a través del sistema operativo muevo archivos, imprimo, me bota por pantalla, utilizo dispositivos de entrada y salida, hago procesos, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, jóvenes? Entonces, ahí estamos claros cómo funciona el sistema operativo, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces el sistema operativo pues tiene que ir acá al disco duro, ¿verdad? Este aquí es el disco duro. Digamos que yo lo estoy viendo de frente y estoy viendo un disco duro de los antiguos que manejaban unos platos, ¿no? Los discos de estado sólido ya eso ya es otra tecnología, pero en los discos viejitos pues aquí tenemos el disco, ¿verdad? Y aquí se tiene que guardar información. Pero cómo sabe el sistema operativo dónde comienza una información, dónde termina, ¿verdad? Entonces, el sistema operativo, ¿verdad? O mejor dicho, cuando ustedes hacen un proceso de formateo del disco duro, el disco duro se divide, ¿verdad? En sectores. El disco duro se divide en sectores. Entonces, esto de aquí son los sectores. El disco duro se divide en sectores y es la organización. Y se divide en pistas. Sectores y pistas, ¿no? Ahí, como ustedes ven, pues yo no es que latino muy bien al centro, pero ahí trataría más o menos de esquematizarlo. Como los discos de vinil. Pero los discos de vinil no tienen sectores, solo tienen pistas. Ya, entonces ahí estarían las pistas, ¿no? Ahora, esto estamos hablando en los discos SCOS y los discos IGIDE que utilizan un material de óxido ferroso. Entonces, los sectores, ¿verdad? Son los que están entre las dos barras y las pistas, pues es lo que lo divide, ¿no? Entonces, esto se tiene que dividir. Este es el proceso de formateo del disco duro que prepara toda esta estructura, ¿verdad? ¿Y por qué se necesita esta estructura? Porque en base a esta estructura yo voy a encontrar una información en el disco duro, ¿no? Entonces, aquí se lee todo. Ahora, el tamaño de estos sectores y estas pistas, pues, lo da el sistema de archivos que se utilice. Entonces, para Windows, de repente es uno y para Linux es otro, ¿no? Entonces, los tamaños, ¿verdad? La organización de esto aquí
es lo que se conoce como el sistema de archivos, ¿no? Y el sistema de archivos suele guardar un espacio especial, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí, un espacio especial, que es el espacio inicial, que generalmente está en el sector 0, que se conoce como MBR, ¿verdad? Entonces, el SMBR es un sitio especial donde se guarda la información de todos los archivos que están aquí, ¿no? Entonces, ahí está el MBR. Entonces, cuando la computadora recién inicia, va al MBR y del MBR encuentra lo que es el sistema operativo, pero para poder acceder al sistema operativo, tiene en alguna parte, tiene un pequeño espacio. Bueno, ahí mismo es cerca del MBR está. Si lo voy a poner así. En alguna parte del disco duro hay un espacio que corresponde a una tabla de archivos, le vamos a poner. Ya, entonces el MBR, ¿verdad? Que es el espacio, va a una tabla de archivos y en la tabla de archivos indica dónde es la diferente información, ¿verdad? Entonces en otro sector está el sistema operativo. Ya, entonces, el BIOS va hacia el MBR consulta su tabla de particiones. Déjame ver si puedo editar esto. Ya, entonces el MBR consulta su tabla de particiones. En la tabla de particiones tiene la información de cómo está organizado, ¿verdad? El disco duro, ¿verdad? Y a partir de la tabla de particiones, pues entonces él sabe dónde está el sistema operativo y por eso puede acceder allí y leerlo y cargarlo en la memoria, ¿no? Entonces, el sistema de archivos es toda esta estructura que es la organización del disco duro, de la tabla de particiones, ¿verdad? Para poder guardar información. Y esta organización, ¿verdad? Este sistema de archivos va a depender de un sistema operativo a otro. No son iguales y generalmente no son compatibles, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahorita el sistema de archivos de Linux es esto de aquí. No sé si hay alguno de ustedes tenga alguna pregunta. Profe, o sea que para poder instalar Linux, el formateo es distinto. Tiene, o sea, crea otro tipo de partición. El concepto de formateo de los discos duros es igual, pero como usted bien lo dice, ¿verdad? El sistema de archivos que se utiliza es diferente de un sistema operativo a otro. Por eso es que cuando usted pone un disco de un sistema operativo que no es compatible con otro sistema operativo, un sistema operativo no puede ver la información del otro porque no reconoce su sistema de archivos. Y para eso necesitan programas de terceros que pueden hacer la conversión. Sí, pero de manera natural Y no el lo hacen. MBR es para Linux también. El MBR es un sector de arranque, que es un concepto que lo tienen la mayoría de los sistemas operativos, ¿no? Ahora, yo no me he actualizado mucho porque ahora hay GPT. hay una, ahora la mayoría de los sistemas operativos crean una partición para el sistema operativo. Están viniendo así, Hay un entonces. formato que se llama GPT. Cuando uno Ujú. instala el sistema operativo, dice el formato del disco no es compatible porque es MBR y se requiere un GPT. Sí, bueno, ahí no sé si yo no he escuchado eso porque como les decía, eh, ahorita creo que lo hacen un poco diferente, o sea, crean una partición para lo que es el sistema operativo y eso ya lo está haciendo Windows. Y creo que lo hacen así porque, una, por seguridad y dos, para poder recuperar el sistema operativo en caso de alguna falla catastrófica, ¿no? Entonces, el concepto del MBR es de todos los discos duros, ¿verdad? Pero, y el concepto de formateo y del manejo es similar. Lo que sucede es que ya el tamaño, la cantidad de discos, el tamaño de lectura,
¿verdad? Aquí de todas maneras hay una cosa que se llama clúster, ¿verdad? Entonces esas cosas varían de sistema operativo en sistema operativo. Y el formato de la tabla de particiones también varía de sistema operativo a sistema operativo, ¿no? Por ejemplo, con el NTFS ya existen muchos más temas de seguridad y de permisos, cosa que no tenía la FAT 32. ¿Sí? Y el Linux, en cambio, sí tiene conceptos así de seguridad, pero en Linux también existen varios sistemas de archivos. No sé si tengan ahí alguna otra duda o pregunta. Entonces con Linux hay que instalarlo con MBR en ese formato. Ya, el MBR es un sector que generalmente se utiliza como el sector inicial. Entonces, la BIOS va a buscar el MBR y esto ocurre tanto en Windows como en Linux. ¿Sí? Esto es más bien como una organización del disco duro. Lo que cambia es en la tabla de particiones que se crea en el proceso de formateo, lo que cambia es el formato y la información que se va a guardar. En la mayoría de los casos la información es la misma, como el nombre del archivo, el tamaño del archivo, el sector de inicio, el sector final, los permisos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son similares, pero el formato cambia. Por ejemplo, en Windows puede ser que primero grabe el nombre y grabe el sector de inicio y el tamaño del archivo. Y en Linux puede que guarde lo mismo, que grabe primero el sector de inicio, que grabe el sector final y que grabe después el nombre del archivo. O sea, lo que cambia es el formato, pero el concepto es el mismo porque ambos sistemas operativos tienen que lograr llegar a la información. Entonces, este MBR, esta tabla de particiones, es un concepto que todos los sistemas operativos aplican. Pero el formato, ¿verdad? Es diferente. Por ejemplo, ustedes son alumnos y de repente alguno hace un deber y uno dice, bueno, yo para que mi deber sea más bonito, yo le pongo una carátula con imágenes, ¿verdad? Con la descripción de los integrantes. Y otro compañero dice, bueno, yo como soy más práctico, yo me enfoco en la información y simplemente pongo cuándo hice yo esto, la fecha y la información. Entonces, ambos son deberes, pero manejan formatos diferentes. Entonces, aquí la idea es que estamos viendo cómo se organiza el disco duro y la necesidad que tenemos de crear un sistema de archivos, ¿no? Entonces, eso que estamos viendo el sistema de archivos físicamente tiene que guardarse en el disco duro y lo que estamos viendo es cómo se guarda en el disco duro. Y para Linux y para Windows, ¿verdad? Tienen que manejar el mismo esquema de guardar la información en el disco duro. Pero lo que cambia, como les digo, es detalles de formato. ¿Sí? Y como cambian detalles de formato, por ejemplo, para el sistema de archivos de Windows, va al primer sector, ahí encuentra el nombre, pero cuando Windows trata de leer un archivo de Linux, ¿verdad? Y solamente estoy poniéndolo como ejemplo, cuando Windows trata de leer un archivo de Windows y espera encontrar el nombre, se encuentra con el tamaño. Entonces Windows dice, este no es el nombre, ¿verdad? Y no puede leer el archivo porque el formato está cambiado. No sé si ahí les quedó un poquito más clara la película. Una consulta, este esquema que usted hizo así del disco duro, ¿aplica tanto como para, por ejemplo, aquí me está indicando de las pistas, estamos hablando de discos HHD, pero en sólido y en M2 aplica lo mismo? No. En discos de estado sólido no los he investigado mucho porque no me ha tocado, pero los discos de estado sólido son más o menos así. O sea, es como un pendrive, ¿verdad? Entonces, los discos de estado sólidos lo que manejan son direcciones, porque ya aquí ya no hay un mecanismo físico, por eso es que los discos de estado sólido son rápidos. Entonces, ellos manejan una serie como de celdas, de enrejado, donde van guardando la dirección. Y sí tienen que manejar una tabla de particiones porque obviamente tienen que saber dónde está la información. Pero aquí, si ustedes se dan cuenta del lado derecho, para acceder a la información, hay algo que no hemos esquematizado allí y es que los discos duros manejan lo que son las agujas, ¿verdad? Y como los discos duros manejan lo que son las agujas,
¿verdad? Aquí hay una especie como de, voy a dibujarlo así, ¿no? Hay una especie de aguja que se posa sobre las pistas y esta va leyendo la información. Esta es la cabeza lectora. Sí, entonces la cabeza lectora se va posesionando sobre las pistas mientras el disco duro gira en su propio eje. Entonces así es que la cabeza lectora lee la información. Mientras que por acá en los discos de estado sólidos, que son prácticamente son bancos de memoria grabable, están las celdas, ¿sí? Ahí me estoy demorando en hacer esas celdas. Entonces, cuando uno quiere acceder a la información, ¿verdad? Existe una combinación de coordenadas X, Y e incluso yo diría que Z, solamente que aquí estamos haciendo un esquema básico, ¿verdad? Entonces déjenme ver, ya, existe una serie de coordenadas donde para yo llegar a esta información que está aquí, ¿verdad? Yo simplemente doy las coordenadas X y Y, ¿no? Entonces, aquí está la Y, aquí está la X, ¿verdad? Y simplemente yo doy las coordenadas X y Y y llego directamente a la información. Por eso prácticamente se dice que el tiempo de acceso a la información es inmediato, ¿sí? No hay esa latencia que hay acá. Aquí, para yo llegar a esta información, el disco tiene que girar y la aguja tiene que moverse sobre la pista correcta. Si la información está defragmentada, entonces la aguja tendrá que saltar de pistas y pistas y de sector en sector hasta recopilar toda la información. Mientras que en los discos de estado sólido, pues voy directamente a la información y como esta es una colección de celdas, entonces digamos que el tiempo es súper que rápido, ¿no? Entonces aquí la estructura del disco es diferente. Sin embargo, sí va a tener que manejar en alguna parte su tabla de contenido para saber dónde está la información. ¿Sí? Eso sería como el MB. Este sería como el MBR. De hecho, aquí tiene que tener un sector de inicio, porque cuando el BIOS busca en el disco duro, se va al sector 0, ¿verdad? A buscar la tabla de particiones y a partir de ahí carga el sistema operativo. Entonces, el esquema conceptual debe de seguirlo manejando. Simplemente que la manera de acceder a la información es sumamente más rápida porque no hay nada físico, todo es electrónico. Entonces, súper que más rápido, pero tiene que tener su tabla de contenido para saber qué información está guardada allí. ¿Sí? No sé, y aquí prácticamente pensaría yo que el tema de fragmentación no es tan importante como acá. Acá la fragmentación es importante porque si usted tiene partido la información, tiene que haber movimientos físicos, tanto de giros como de traslado de la aguja, para acceder a la información. Y eso en la computadora que trabaja a miles de ciclos por segundo, ¿verdad? Eso es una eternidad. ¿Sí? Mientras que acá, como el tema es rápido, pues entonces estos discos por eso son sumamente rápidos para acceder a la información. ¿Tienen alguna otra inquietud? Ya, entonces, ahora que ya tenemos claro lo que es el sistema de archivos, ahora sí, regresemos por acá, ¿no? Entonces ya sabemos lo que es el sistema operativo, cómo carga, ya sabemos lo que es el sistema de archivos y este sistema de archivos no solamente define su organización interna, ¿verdad? Su organización física, sino que también decide una serie de directorios que nos van a permitir trabajar, ¿no?
Entonces, en el sistema de archivos, ¿verdad? Tenemos el directorio principal, también conocido como el directorio raíz. No sé si ustedes saben algo de grafos, ¿verdad? Siempre nosotros tenemos un grafo principal, un nodo principal, y a partir de ese nodo, ¿verdad? Se van nuevas ramificaciones, ¿no? Entonces, el directorio principal es el directorio raíz que se suele representar con una barra acostada hacia la derecha o lo que yo le suelo llamar el slash, ¿no? Alguna vez aprendí que era el slash y se me quedó ese nombre, ¿no? Entonces, este vendría a ser el directorio raíz y este es el directorio principal. A partir de este directorio vamos a encontrar otra serie de subdirectorios y aquí se va a encontrar la información para reiniciar, restaurar, recuperar o reparar el sistema, ¿no? Entonces, este es un directorio principal. Aquí en este directorio, pues, vamos a encontrar los métodos y herramientas necesarias para eh, realizar estas operaciones. Eh, ya, aquí dice que se desea que este directorio se mantenga lo más pequeño posible por el tema de funcionamiento y seguridad. Aquí yo podría usar una analogía, ¿verdad? Una cosa que a mí me pasa y que tal vez ustedes también han experimentado. Generalmente yo he tenido computadoras que manejan 1 tera de información. No he llegado a 2 teras. No sé si ustedes ya manejan los 2 teras ahí en sus equipos que han comprado, pero la mayoría de mis computadoras manejan 1 tera de información. Y yo tengo 1 tera y generalmente cuando yo llego a los 800 gigas, ¿verdad? O mejor dicho, cuando ya paso los 500 gigas, la computadora se me pone lenta, ¿verdad? ¿Y por qué se me pone la computadora lenta? Porque la tabla de archivos, la tabla que maneja la información, ¿verdad? El sistema de archivos crece mucho y tiene muchas ramas y mucha información. Si a todo esto el sistema de archivos que nosotros manejamos es el de Windows, ¿verdad? Windows es campeón para crear un montón de archivos de librerías, entonces Windows es un sistema operativo pesado con mucha información. Entonces, tenemos muchos archivos, ¿verdad? Muchas ramas, y cuando esto ocurre, el sistema de archivos se pone pesado. Entonces, a pesar de que yo tengo todavía espacio en los discos duros, cuando yo ya paso la mitad de uso del disco duro, se me pone lento, ¿no? Una manera de atacar eso es crear particiones en el disco duro, de tal manera que cada partición maneja su propio sistema de archivos independiente. Esto hace que el sistema de archivos no crezca tanto, ¿verdad? Y no se sienta tan pesado, ¿sí? Entonces, pienso yo que es el mismo principio que se está aplicando aquí a Linux para indicar que el sistema de archivos, o por lo menos el directorio raíz, que es el directorio donde va a entrar a leer el sistema operativo, no esté muy pesado. Ya, dice que este es el único directorio de nivel superior, o sea, es el inicio, el raíz del árbol, ¿verdad? A partir de aquí nacen todas las ramas y archivos y uno no puede moverse más allá. Es decir, que antes del directorio raíz ya no hay nada, ¿no? Después del directorio raíz encontramos los demás subdirectorios o ramas o archivos y antes del directorio raíz ya no encontramos nada más, ¿sí? No es como en Windows, por ejemplo, tenemos el disco C, luego el disco C, creo que subimos a mi escritorio, luego subimos a mi PC. Son conceptos lógicos que son creados por Windows, ¿sí? Pero por acá no, ahí llegamos al raíz. Ya, entonces aquí nos dice que también tenemos el directorio bin. Dice, el directorio bin se ubica el código binario compilado de los programas, es decir, que aquí encontramos todos los programas ejecutables cuyo contenido son ceros y unos, es decir, lenguaje de máquina, ¿no? Y la denominación de bin, ¿verdad? Es para saber que el contenido que hay allí es binario, ¿sí? Entonces, slash bin quiere decir que encontramos todos los programas ejecutables que son programas, ¿no? Que son ejecutables. Entonces, eso encontramos allí. Y en algunos casos encontramos un arroba, ¿verdad? Estos son enlaces simbólicos, es decir, vendrían a ser como los accesos directos de Windows, ¿sí? Entonces, a veces encontramos estos enlaces, ¿verdad? A unos archivos que no se encuentran allí, pero que hay un enlace
¿verdad? Hacia esos archivos. Entonces este es el directorio bin. Ya, miren, aquí voy a abrir lo que es el VirtualBox, ¿verdad? El VirtualBox es una máquina virtual, es decir, el VirtualBox es un programa que me permite, ¿verdad? A las personas de escasos recursos, como somos nosotros, ¿verdad? Me va a permitir trabajar con una máquina, ¿verdad? Va a compartir los recursos de mi PC para trabajar con una máquina que no tengo. Es decir, yo no necesito comprarme otro equipo para poder instalar otro sistema operativo, sino que con el VirtualBox me va a crear un entorno que va a simular ser una máquina, ¿verdad? Y en esa máquina yo voy a poder instalarlo, ¿no? La ventaja del VirtualBox es que lo trabaja como archivos y la desventaja es que voy a compartir los recursos de mi computadora, es decir, memoria, tiempo de procesador, disco duro. eh, entonces eso es lo que voy a tener aquí. Pero la otra ventaja es de que como Linux es un sistema operativo que ya hemos visto que es bastante eficiente y optimiza los recursos, entonces no va a ser muy pesado. Entonces yo ya tengo algunas máquinas virtuales. Aquí tengo un XP, porque yo tengo unas aplicaciones viejas que solo trabajan en XP. Entonces cuando necesito modificar esas aplicaciones, me voy a XP. Por acá tengo un Windows Server, ¿verdad? Por acá tengo un Windows 7 original. ¿Por qué es original? Porque yo saco copias de este Windows. Por acá tengo un Windows 7 para navegar. Es decir, que cuando quiero navegar a páginas que podrían estar hackeadas, navego por la máquina virtual y se infecta la máquina virtual y mi máquina física, entre comillas, está medio a salvo. No está totalmente a salvo, pero por lo menos está medio a salvo, ¿no? Y si le cae virus, entonces yo simplemente borro esta máquina, saco una copia de la máquina original y puedo seguir trabajando. Y lo que nos interesa es que aquí tenemos instalaciones de Linux, ¿verdad? Entonces yo aquí prácticamente tengo algunos equipos, pero de manera virtual, ¿no? Bueno, entonces este es el VirtualBox. Eh, Voy a encender este equipo de aquí. Si ustedes ven, este es un Linux CentOS. Este lo instalé en el curso pasado, entonces vamos a ejecutarlo. Ahí le ponemos iniciar. Ya esto de aquí lo van a hacer ustedes ya para la semana que viene, si es que nos ponemos al día, ya para la semana que viene. Ahí están entre las tareas, ustedes tenían que instalar el VirtualBox, ¿verdad? Y también tenían que instalar el CentOS. No hay prisa con eso porque recién nos estamos poniendo al día, pero son tareas que ustedes tienen que hacer. Entonces, miren, aquí está viendo una ventanita. Y en esta ventanita está cargándose el Linux. Y entonces estoy corriendo bajo Windows, estoy corriendo una versión de Linux, ¿verdad? Utilizando la máquina virtual. Ahí tenemos que esperar a que carguen. Y ahí cargó. Esta de aquí es la interfase de terminal, ¿verdad? O el modo gráfico, o el modo de línea de comando, o la consola. Entonces allí nos pide un login. Yo voy a poner el usuario, que es el root, que este es el usuario dueño del sistema operativo, y voy a poner el password. A veces me suelo olvidar. Y ahí yo ya estoy. Entonces ahí estoy dentro del sistema operativo. Como ustedes ven, pues no hay nada. Y es por eso que tal vez Linux no es tan amigable, pero ahí estamos ya en Linux, ¿no? Entonces, ahorita voy a utilizar el comando cd. El comando cd significa change directory y me voy a cambiar al directorio raíz, que es esa barra de ahí, ¿no? Entonces, con cd voy a hacer el cambio de directorio, change directory, y me voy a cambiar al raíz. Y eso ustedes pueden ver aquí en el prompt, marca la barrita
que me indica que este es mi directorio actual. Y si yo pongo el comando pwd, ¿verdad? El comando pwd me indica cuál es mi directorio actual. Entonces ahí estoy yo en Linux, ¿no? Estoy en el directorio raíz. ¿Sí? Y si yo hago cd punto, que es para irme a un directorio superior, veo que me queda en el raíz porque arriba del raíz ya no hay nada. Y ya que estamos allí, entonces ahora voy a hacer un cd para cambiarme de directorio. Antes que nada voy a hacer un list. Hago un list para listar el contenido del directorio raíz y veo que aquí en el contenido del directorio raíz tengo un directorio llamado bin, que es el que estábamos viendo, ¿no? Entonces voy a poner cd, que significa change directory, ¿verdad? Y me voy a cambiar al directorio bin. Y si hago un pwd, veo que me encuentro en la ruta del raíz bin. Entonces estoy dentro de bin y aquí en el prompt me dice que mi directorio actual de trabajo es el bin, ¿no? Y si hago un list, ¿verdad? Veo que tengo una serie de archivos ejecutables, ¿verdad? Que yo los puedo escribir y entonces se ejecutarían, ¿no? No sé si aquí hay algún archivo. Voy a poner un list, a ver si hay alguno de fecha. Miren, aquí está el comando day dentro del directorio bin. Entonces, si yo pongo day, ¿verdad? Ahí el comando me devuelve la fecha y hora actual. ¿Sí? Entonces, ahí estaríamos en ese directorio y todos estos de aquí son archivos ejecutables. Entonces, ahí ya tuvimos nuestro primer encuentro con Linux, ¿no? Y como ustedes vieron, pues prendió bastante rápido. Yo tengo un i5 y esta computadora es un poquito más lenta que la que yo tenía anteriormente. Mi disco duro también está medio lleno, entonces mi máquina está un poquito lenta. Bueno, aquí tenemos otra carpeta que es el directorio book. Este directorio book, ¿verdad? Que su nombre viene de buteo o de butear, ¿verdad? Aquí es donde están todos los archivos necesarios para que trabaje el sistema operativo, ¿no? Aquí hay un concepto que dice que se llama kernel, ¿verdad? A ver si explico esto de manera rápida. Ya, aquí está la memoria, la RAM, y por acá está el disco duro. Ya, y por acá está digamos que sea así más o menos, ¿ya? Aquí está el sistema operativo. Ahí está el sistema operativo. Y entonces, como ya habíamos hablado, el sistema operativo tiene que cargarse la memoria, ¿verdad? En el caso de Linux, creo que el sistema operativo no es muy pesado, ¿no? Entonces, tranquilamente entra en la memoria. Pero pongámonos en el caso de Windows. El sistema operativo de Windows más o menos pesa entre 100 y 200 gigabytes. ¿Sí? Y la memoria, generalmente tenemos una memoria de 8 gigabytes. Entonces, es imposible que el sistema operativo de Windows quepa en la memoria RAM. ¿Sí? Por lo tanto, se crea un archivo en disco duro. Se crea acá en el disco duro un archivo, ¿verdad? Que se suele llamar el archivo de paginación. Y el archivo de paginación sirve para que lo que no entre en la memoria se guarde en el disco duro, haciendo una extensión de memoria. Entonces, este archivo de paginación sirve para lo que se conoce como la memoria auxiliar. ¿Sí? Entonces,
hace la vez en memoria auxiliar. Cuando no entra la información en la RAM, pues se crea en este archivo de paginación, ¿sí? Y eso maneja la mayoría de sistemas operativos. Pero manejar la memoria auxiliar tiene un impacto negativo en la computadora. Si alguno de ustedes tiene computadoras viejitas, se habrá dado cuenta que cuando inicia Windows, el disco duro está que parpadea, parpadea, y si está muy pesado se queda encendido. Eso es porque está haciendo un exceso de archivo de paginación, ¿sí? Es decir, que la memoria que ustedes tienen está muy limitada y lo que están cargando en la memoria es mucho, entonces están usando el archivo de paginación y esto tiene un impacto negativo en el performance de su computadora, ¿no? Entonces, esto no es lo más recomendable. Sin embargo, eh, se necesita, o sea, hay veces que se necesita. Entonces, el sistema operativo se tiene que cargar en la memoria RAM y como no se puede cargar todo el sistema operativo en la memoria RAM, resulta que hay una parte del sistema operativo que se llama el núcleo o el kernel, que tiene todos los programas principales que se requieren para trabajar. O sea, lo que más se utiliza, ¿verdad? Está aquí en el núcleo, en el kernel, ¿no? Entonces, esto que está aquí en el núcleo o el kernel, ¿verdad? Es lo que se cargaría en la memoria, y como eso no es tan pesado, aunque en Windows sí lo es, entonces es lo que se carga en la memoria y aquí están los programas principales. Los comandos más importantes están en la memoria y por lo tanto evita hacer acceso al disco para leer esos comandos y evita un poco lo que es la paginación y deja espacio para cargar las aplicaciones y otros programas, ¿no? Entonces esto es lo que se utiliza cuando se carga el sistema operativo. No se carga todo el sistema operativo porque eso sería ineficiente y simplemente se carga el núcleo o el kernel. Entonces, aquí en el book, ¿verdad? Está ese núcleo del sistema operativo y es lo que se va a cargar allí. Generalmente es un archivo, ¿verdad? Que tiene VM Linux, que es el nombre, más el número de la versión y el número de núcleo. Y generalmente esto está situado en el directorio RAID, ¿no? Eh, Hay una cosa interesante que puede hacer Linux que no puede hacer Windows, y es que puedo tener varios núcleos y entonces yo puedo, cuando inicio Linux, puedo decidir con qué núcleo puedo ejecutar. Es decir, yo puedo tener diferentes versiones del sistema operativo en el mismo sistema operativo, ¿no? Entonces eso es algo que se puede hacer con Linux y que con Windows no se puede hacer, ¿no? En Windows lo que se puede hacer es crear diferentes particiones para tener instalado en cada partición un sistema operativo diferente. Acá en Linux no, en Linux yo escojo el núcleo y puedo trabajar. ¿Por qué yo querría trabajar con un núcleo diferente? Porque puedo tener programas que no están actualizados y que trabajen con núcleos antiguos. Y puedo tener programas modernos que trabajen con núcleos nuevos. Entonces esa sería la razón para cambiar de núcleos, ¿no? Y cuando se trabaja con estos núcleos, se crea realmente ambientes totalmente separados, ¿no? Linux tiene un esquema de seguridad de que tiene su propia zona de memoria y de procesos independientes para la versión del sistema operativo. Esto de aquí es lo que garantiza, ¿verdad?, que exista mucha seguridad y estabilidad. Entonces en Linux no es tan común que aparezcan los pantallazos azules con letras blancas que suelen ocurrir en Windows, porque aquí la memoria que maneja el sistema operativo está sumamente protegida con las aplicaciones de los usuarios. Ya. Entonces, aquí estábamos en el directorio bin. Para salir del directorio bin al directorio raíz, ponemos cd, ponemos el directorio raíz, y ahí ya estamos en el directorio raíz. Hacemos pwd para verlo. Y de aquí voy a cambiarme al directorio book, ¿no? Yo puedo poner directamente el slash o directamente si el directorio book está aquí en el contenido del directorio raíz, como ustedes lo están viendo acá, entonces yo simplemente puedo hacer un cd book, ¿sí? No necesariamente tengo que ponerle el slash. El slash tengo que ponerle cuando ya es un subdirectorio y tengo que poner una ruta completa, pero
Si el directorio está ahí a la mano, simplemente cd book, ¿verdad? Y hago un list aquí para ver el contenido de este directorio. Y ahí, como ustedes pueden ver, tengo archivos que se utilizan para encender el sistema operativo. Y aquí está el núcleo y también hay otro núcleo de rescate. ¿No? Está el núcleo, esta es la versión 3.10 para la plataforma x86 de 64 bits. Y aquí hay un núcleo de rescate cuando se nos daña el sistema operativo. Entonces, ya vimos el contenido del directorio book. Sí, ya, miren, ahorita, déjenme dejar compartir. Ahorita ya tenemos 1 hora. Voy a parar la grabación.